Si quieres saber la verdad sobre las historias que el mundo ha ocultado, has llegado al lugar indicado. En los Andes, el sol no era solo un astro, era una deidad, un ojo ardiente que todo lo veía. A miles de kilómetros en Medio Oriente, antiguos textos hablaban de guerras sagradas, reyes iluminados por el fuego divino y visiones apocalípticas dictadas por profetas cubiertos de polvo y temor. ¿Qué tienen en común los incas, los israelitas y los persas? A simple vista todo parece una coincidencia remota, una fantasía antropológica. Pero cuando cruzamos símbolos, relatos antiguos y tensiones actuales, algo inquietante emerge. En los últimos años, la rivalidad creciente entre Israel e Irán ha reavivado temores de un conflicto de proporciones bíblicas. Pero lo que pocos saben es que antiguos relatos andinos también hablaban de un enfrentamiento cósmico, de la caída del mundo solar y del regreso de una guerra divina. ¿Fueron solo metáforas o advertencias codificadas en quipus y visiones chamánicas? Este documental no busca ofrecer certezas, sino preguntas. Preguntas que surgen cuando la historia, la religión y la geopolítica se entrelazan de formas misteriosas. Aquí no hay teorías vacías ni invenciones sensacionalistas, solo hechos, comparaciones y la inquietante sospecha de que civilizaciones separadas por océanos pudieron haber anunciado lo mismo. Al mismo tiempo, 1. Contexto histórico del Imperio Inca. El Imperio Inca, Tahuantinsuyo en quechua, fue la civilización más extensa en Sudamérica antes de la llegada de los europeos. Se expandió entre los siglos XIII y XVI, desde 1900 el sur del Ecuador hasta el centro de Chile y Argentina, pasando por Perú y Bolivia. Su capital era Cusco, y su estructura política se basaba en un sistema de gobernantes hereditarios, los Sapa Inca, que afirmaban descender del dios Solar Inti. La expansión inca fue organizada a través de una red de caminos, el Chapac Ñan, y una administración estatal que recolectaba tributos en forma de alimentos, textiles y trabajo, válidos para mantener a la élite, los templos y a los ejércitos. El ejército inca, aunque no usaba armas de metal, alistaba a miles de guerreros equipados con hondas, lanzas y macanas y se organizaba en unidades provinciales. Su poder se sostenía en la ideología religiosa. Los templos del sol, como el Coricancha en Cusco, eran centros de poder espiritual y económico. Basado en crónicas como las de Garcilaso de la Vega, siglo XVI, se sabe que los incas combinaban poder político, militar y religioso para justificar y consolidar su dominio. Además, los registros arqueológicos en sitios como Machu Picchu o Ollantaytambo muestran una planificación urbana avanzada, orientada hacia la astronomía y el culto solar. Es importante destacar que aunque se cree que Imperio se derrumbó tras la conquista, su legado cultural, religioso, arquitectónico y lingüístico pervive hasta hoy, especialmente en comunidades quechua hablantes. Este tema proporciona las bases necesarias para entender por qué el sol era tan central y respetado en la cosmovisión andina, lo que permitirá más adelante establecer paralelos con antiguas religiones de Oriente Medio. 2. Solaridad andina, Inti, y su culto documentado. El culto al dios Inti, representación del sol, fue el eje espiritual del imperio incaico. Documentos con base cronística, arqueológica y etnohistórica certifican la existencia de celebraciones vinculadas al sol y a ciclos agrícolas. Una de las fuentes principales es el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, 1615, que describió festivales como el Inti Raymi, realizados en el solsticio de invierno en Cusco, donde se ofrecían hojas de coca, chicha y llamas, celebrando el retorno de la luz. Esta conmemoración no era simbólica. Los sacerdotes calculaban fechas astronómicas y utilizaban estructuras arquitectónicas para observar el sol, como el templo del Coricancha, orientado para captar los rayos del amanecer en el solsticio. Las evidencias arqueológicas confirman que muchos centros arqueoastronómicos, Moray, Sacsayhuamán, Machu Picchu, estaban alineados con eventos solares como equinoccios y solsticios. De hecho, investigaciones recientes, Universidad de Yale y SUNY,
documentan que la piedra del sol o Intihuatana en Machu Picchu servía como reloj solar, marcando pasos del año agrario. El vínculo entre poder político y solaridad era explícito. El Sapa Inca era considerado hijo del sol, lo cual le otorgaba legitimidad divina, según las crónicas de Garcilaso de la Vega y Pedro Cieza de León. Más aún, el culto al sol estaba acompañado de creencias sobre la creación, el ciclo de la vida y el orden cósmico. El sol era fuente de vida y justicia. Las normas sociales y el tributo tenían un componente religioso, pues el orden humano debía reflejar el orden cósmico. Este sustrato espiritual explica por qué el sol se vinculaba a la guerra, que se veía como parte de un plan cósmico para restaurar armonía, y preparará para analizar paralelos con Persia e Israel. 3. Profecías y crónicas incas. Quipus, cronistas y testimonio real. El sistema de registro inca no incluía escritura alfabética, pero sí un método complejo de cuerdas y nudos llamado quipu. Investigadores actuales, como María Rostborowski o Frank Salomon, coinciden en que aunque muchas quipus eran contables, otros conservaban relatos orales, genealogías y registros cronísticos. Recientemente, arqueólogos de la Universidad de Harvard encontraron quipus en Puruchuco que podrían contener anotaciones simbólicas vinculadas a eventos futuros, quizá festivales o crisis climáticas. Aunque no existen profecías, en el sentido literal, los cronistas españoles registraron relatos de visiones místicas, sueños colectivos y advertencias de sacerdotes sobre catástrofes. Uno de los relatos de Guamán Poma señala que sacerdotes inca preveían sequías y calamidades si el pueblo se alejaba del culto solar. Estas narraciones aparecen en crónicas de la época colonial, Guamán Poma, Cieza de León y más tarde, los cronistas mestizos como Garcilaso de la Vega, que describen advertencias chamánicas y simbólicas. La imposición española borró muchas de estas prácticas, pero los testimonios, siempre interpretados por cronistas con sesgos, conservan estas visiones. Lo importante, no se puede afirmar que existiesen profecías apocalípticas, iguales a las bíblicas, pero sí advertencias simbólicas sobre el equilibrio del cosmos y posibles desequilibrios. En resumen, los incas usaban quipus y relatos orales para pronunciar mensajes sobre orden social y fenómenos naturales. No eran visiones absolutas, pero existían advertencias históricas, basadas en observación astronómica y patrones agrícolas, que podrían interpretarse como premoniciones dentro de su cosmovisión. Este tercer tema sienta las bases para vincular más adelante con textos proféticos del Medio Oriente. 4. Solaridad en el Medio Oriente. Dioses solares en Persia y en Israel. En el antiguo Medio Oriente, el sol fue también una figura central en varias tradiciones religiosas. En Persia, particularmente durante el Imperio Aqueménida, 550-330 a.C., el dios Mitra ocupó un lugar destacado como deidad solar asociada con la justicia, los pactos y la protección divina. Aunque el zoroastrismo, la religión oficial de los persas, centraba su fe en Ahura Mazda, Mitra fue integrado como espíritu protector de la verdad y del orden cósmico, Asha. Según los textos de la Avesta, Mitra vigilaba desde lo alto a los hombres y castigaba la mentira con fuego divino. En Israel, el monoteísmo hebreo condenó el culto solar directo, pero la imagen del sol fue incorporada simbólicamente. En textos del Antiguo Testamento como el Salmo 84:11 se afirma, «Porque sol y escudo es Jehová Dios». También en Malaquías 4:2 se menciona, «Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia». Estas expresiones reflejan una asimilación del poder solar como símbolo de justicia divina más que como objeto de culto. La arqueología ha encontrado pruebas de sincretismo, sellos hebreos preexílicos con símbolos solares, indicando influencias cananeas. Esto revela que tanto en Persia como en Israel, el sol, aunque desde perspectivas distintas, fue emblema de poder, juicio y vida. Y aunque las prácticas eran diferentes,
La idea de un ojo divino observando desde el cielo conectaba a estas culturas con el mismo lenguaje simbólico que encontramos en los Andes. El sol, como guardián del orden y símbolo de alianza divina, es un patrón cultural que atraviesa continentes y será clave en la reflexión espiritual que este documental propone. 5. Pérsia, Império Aquemênida e Israel bíblico. Paralelismos religiosos. Entre el Imperio Persa y el antiguo Israel existieron interacciones históricas concretas. Tras la conquista de Babilonia en el 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande permitió a los judíos exiliados regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, según se relata en el libro de Esdras 1:1-4. Este gesto le valió a Ciro ser llamado ungido del Señor en Isaías 45:1, uno de los pocos casos en que un no judío recibe este título bíblico. Para los hebreos, esto representó una intervención divina a través de un rey extranjero. El zoroastrismo, la religión persa dominante, tenía doctrinas similares al judaísmo: un Dios supremo, Ahura Mazda, una lucha cósmica entre el bien y el mal, juicio final y resurrección. Muchos estudiosos, como Mary Boyce y Gershom Scholem, han debatido si estas ideas influyeron en el judaísmo postexílico, especialmente en su escatología y ángeles. No hay consenso absoluto, pero el paralelismo doctrinal es innegable. Los persas no impusieron su religión, pero promovieron la tolerancia religiosa, algo que fortaleció el sincretismo y las alianzas culturales. Esta coexistencia entre dos visiones monoteístas, una solar y otra prohibitiva del culto solar, generó una hibridación simbólica que aún se percibe en tradiciones esotéricas y textos intertestamentarios. La historia documenta que en tiempos de Darío y Artajerjes, los reyes persas siguieron apoyando a Jerusalén. Así, Persia no fue solo un enemigo bíblico, sino también un aliado espiritual temporal. Este tema es esencial para entender cómo el lenguaje profético y simbólico de ambas culturas pudo resonar en códigos similares, y cómo eso se refleja, siglos después, en tensiones que aún persisten entre Irán e Israel. 6. Conexiones simbólicas. Sol, fuego, alianza divina comparada. Cuando comparamos los símbolos centrales de los incas, persas e israelitas, el patrón es inquietante. El sol y el fuego aparecen como vehículos de la voluntad divina. En el mundo andino, Inti no solo daba luz, era el origen del linaje inca. En Persia, el fuego era la manifestación visible de la verdad, Asha, y los templos del fuego eran centros de oración. En Israel, aunque el sol no era adorado, Yahvé se reveló como una zarza ardiente a Moisés, Éxodo 3:2, y el fuego acompañó al pueblo en el desierto como columna divina, Éxodo 13:21. Estos paralelos no implican contacto directo entre culturas, sino la recurrencia humana a símbolos naturales para expresar lo sagrado. El sol ilumina, juzga, da vida y mata, funciones atribuidas tanto a Inti como a Mitra o al sol de justicia bíblico. El fuego purifica y destruye, representa la presencia de Dios y también el juicio final. La alianza divina, presente en las tres culturas, se codificaba a través de pactos que incluían rituales de fuego o invocaciones al sol. El Inca era el hijo del sol, Ciro el Grande era el ungido de Yahvé, y los profetas bíblicos veían en el fuego la señal de la alianza eterna. Esta constancia simbólica no es prueba de un mensaje único, pero sí evidencia de una sensibilidad compartida hacia los mismos elementos de la naturaleza como puentes entre el humano y lo divino. Estas coincidencias simbólicas nos abren la puerta para pensar que, aunque divididas por continentes, estas civilizaciones compartían intuiciones espirituales profundas sobre el orden del mundo, el juicio y el destino. 7. Crisis actuales. Tensiones Israel. Irán, explicadas brevemente. Las tensiones entre Israel e Irán no son nuevas, pero en los últimos años han alcanzado niveles críticos. Israel considera a Irán su mayor amenaza existencial debido al desarrollo de su programa nuclear y al apoyo que Teherán brinda a grupos como Hezbollah y Hamas, catalogados por Israel
como organizaciones terroristas. Irán, por su parte, no reconoce al Estado de Israel y ha hecho llamados públicos a su desaparición, basándose en una ideología revolucionaria que combina islamismo chiita con resistencia antiimperialista. En la práctica, ambos países han librado una guerra indirecta durante más de 2 décadas. Ciberataques mutuos, sabotajes a instalaciones nucleares, asesinatos selectivos de científicos y bombardeos israelíes sobre milicias proiraníes en Siria. En 2024, el conflicto se intensificó con ataques a gran escala, intercambios de drones y una creciente militarización de la región. Lo más inquietante es que tanto en Israel como en Irán, sectores religiosos han comenzado a interpretar los acontecimientos en clave profética. En medios iraníes se alude a una batalla final contra los sionistas, mientras que en ciertos círculos judíos se evocan conceptos como Gog y Magog, la guerra apocalíptica descrita en Ezequiel 38-39. Este contexto geopolítico es clave para nuestro documental, pues revela cómo la religión, la política y la profecía se entrelazan en la actualidad. No es solo un conflicto por territorio o seguridad, sino también por identidades cósmicas, narrativas milenarias y visiones del futuro. Esta tensión moderna será el puente hacia el análisis de las profecías comparadas. 8. Interpretaciones contemporáneas de profecías ancestrales. A lo largo del tiempo, tanto en Irán como en Israel y también en regiones andinas, han surgido voces que reinterpretan los textos sagrados a la luz de eventos actuales. En Irán, líderes religiosos han citado pasajes del Corán y del Hadís que, según ellos, predicen la caída de poderes injustos y la llegada del Mahdi, el Redentor islámico. Aunque no todos los chiitas comparten esta lectura, para algunos clérigos, el conflicto con Israel se inscribe dentro de un plan divino inevitable. En Israel, grupos mesiánicos, como ciertos rabinos de la corriente jasídica, interpretan los conflictos modernos como señales del inminente regreso del Mesías. Textos como el Zohar y pasajes del Talmud son reinterpretados para encajar con noticias actuales, desde terremotos hasta guerras regionales. Este fenómeno no es exclusivo del judaísmo o del Islam. También en América del Sur, en comunidades descendientes de los incas o en movimientos espirituales neoandinos, se habla del regreso del tiempo del sol, una era de renovación precedida por crisis globales. Aunque desde la academia se considera que estas lecturas son adaptaciones, simbólicas más que predicciones literales, lo importante es su impacto cultural. Para millones de personas, estas visiones dan sentido al caos contemporáneo y refuerzan una sensación de destino compartido. Este tema subraya cómo las profecías antiguas, lejos de quedar enterradas en los textos, siguen siendo invocadas, resignificadas y usadas como lentes para entender el presente. No se trata de validar o refutar estas visiones, sino de reconocer su poder simbólico y movilizador. 9. Investigaciones cruzadas, arqueología, estudios comparativos, genética histórica. En los últimos años, los avances en arqueología comparada, genética histórica y antropología simbólica han permitido establecer conexiones sorprendentes entre culturas distantes. Aunque no existe evidencia directa de contacto entre los incas y los pueblos del Medio Oriente, estudios como los de Thor Heyerdahl y exploradores posteriores han alimentado debates sobre posibles migraciones antiguas, sobre todo a través del Pacífico. Sin embargo, la mayoría de académicos consideran estas hipótesis como marginales o especulativas. Lo que sí se ha documentado es la convergencia simbólica. Investigaciones etnográficas han señalado que símbolos como el sol, el fuego, la montaña sagrada o el templo como eje del mundo aparecen en culturas tan distintas como los hebreos, persas e incas. Claude Lévi-Strauss y Mircea Eliade estudiaron estos patrones, sugiriendo que la mente humana tiende a organizar lo sagrado con imágenes similares. En cuanto a la genética, estudios del ADN mitocondrial han identificado migraciones desde Asia hacia América,
pero mucho antes del surgimiento de las civilizaciones mencionadas. No hay pruebas de mestizaje genético entre los pueblos semitas y andinos, pero sí patrones culturales que podrían coincidir por evolución convergente. Estas investigaciones no prueban un contacto directo, pero sí invitan a considerar que las civilizaciones humanas, enfrentadas a misterios similares, el cielo, la muerte, la justicia, la guerra, han producido mitologías y profecías con elementos paralelos. El misterio no está en si se conocieron, sino en por qué llegaron a símbolos tan similares sin jamás encontrarse. 10. Debates y zonas grises, sin consenso científico. El estudio de paralelismos culturales entre civilizaciones antiguas está lleno de matices, zonas grises y controversias académicas. Si bien es posible encontrar similitudes entre las cosmovisiones incas, persas e israelitas, como el simbolismo solar, la figura del líder divinamente elegido o el fuego como medio de revelación, la ciencia histórica exige prudencia. Muchos de estos paralelos podrían deberse a patrones universales de pensamiento simbólico más que a influencias mutuas o contactos reales. Por ejemplo, la teoría del difusionismo transoceánico, que postula viajes precolombinos entre continentes, ha sido descartada por la mayoría de arqueólogos. A pesar de intentos como los del explorador Thor Heyerdahl o el investigador Barry Fell, no existen pruebas materiales suficientes para sostener estas hipótesis. La arqueología tradicional sostiene que las civilizaciones americanas se desarrollaron de forma autónoma. Sin embargo, en el campo de la simbología comparada, sí hay terreno fértil para análisis serios. Investigadores como Joseph Campbell y Mircea Eliade demostraron cómo mitos de creación, catástrofes cósmicas, redención y guerras sagradas aparecen con asombrosa regularidad en culturas sin conexión geográfica. Estos estudios no afirman contacto físico, sino una recurrencia psicológica y espiritual en la experiencia humana. El problema surge cuando teorías especulativas se presentan como hechos. Por eso en este documental se marcan las diferencias. No se afirma lo que no puede probarse. Las conexiones aquí exploradas se presentan como convergencias simbólicas, no como conclusiones definitivas. Esta honestidad académica no reduce el misterio, lo hace más profundo. ¿Por qué tantas culturas separadas por siglos y océanos imaginaron guerras sagradas bajo el mismo sol? 11. El retorno del sol. Visión andina del tiempo cíclico. Una de las diferencias más profundas entre las cosmovisiones occidentales y las andinas es la noción del tiempo. Mientras que en la tradición judeocristiana, el tiempo es lineal, un inicio, un desarrollo, un final. En el mundo andino el tiempo es cíclico, todo lo que nace, muere y retorna. Esta visión está documentada en los relatos orales quechuas, en los mitos recopilados por cronistas como Cristóbal de Molina y en investigaciones modernas de antropólogos como Tom Suidema. Según la tradición, antes del actual mundo existieron otras edades, destruidas por desequilibrios cósmicos. El dios Viracocha habría creado y destruido múltiples humanidades. El mito de los 4 soles o edades solares implica que la historia humana pasa por ciclos de auge, colapso y renovación. Este pensamiento se refleja en fiestas como el Inti Raymi, donde el retorno del sol marca el inicio de un nuevo ciclo espiritual. Esta visión no se limita al calendario agrícola. En las profecías transmitidas por sacerdotes y amautas, el desequilibrio social, la pérdida de respeto por la Pachamama y la guerra eran señales del fin de un sol. Pero este fin no era apocalíptico, sino transitorio. Tras la oscuridad, volvería la luz. Es un pensamiento profundamente esperanzador, pero también exigente. Exige renovación, sacrificio y conciencia colectiva. Cuando comparamos esto con ciertas profecías bíblicas o zoroástricas sobre el fin de los tiempos, vemos una diferencia crucial. Mientras que en Medio Oriente el final suele ser definitivo y seguido por un juicio eterno, en los Andes, el colapso es necesario para permitir el renacimiento.
Esta concepción cíclica será fundamental para nuestra reflexión final sobre la guerra, la espiritualidad y el futuro humano. 12. El monte sagrado. Analogías entre Jerusalén, el Hara Virosait y el Hanan Pacha. En las tres culturas estudiadas, incaica, persa e israelita, la montaña ocupa un lugar sagrado como punto de contacto entre el cielo y la tierra. En el judaísmo, Jerusalén no solo es ciudad, sino también monte santo. El monte Sión, donde Abraham casi sacrifica a Isaac y donde se construyó el templo. Para los persas existía el Hara Virosait, la montaña cósmica desde donde fluía el río sagrado de la creación, mencionada en el Avesta. Y para los incas, el Hanan Pacha, el mundo superior, estaba conectado con los Apus, espíritus de las montañas, consideradas protectoras y morada de los dioses. La relación entre lo sagrado y lo elevado no es casual. Las montañas, por su verticalidad y majestuosidad, fueron vistas en muchas culturas como ejes del mundo. En ellas se recibían revelaciones, nacían los dioses o se fundaban imperios. El Machu Picchu, ubicado entre picos andinos, no era solo una ciudad, sino un centro ceremonial alineado con montañas sagradas. El monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas, también responde a esta lógica. Este patrón indica que, para estas culturas, el contacto con lo divino exigía ascenso, esfuerzo, preparación. Las montañas no eran solo paisajes, sino santuarios naturales. Lo alto representaba lo puro, lo lejano, lo eterno. Estas analogías no prueban una conexión directa, pero sí muestran que la montaña, como símbolo de revelación y prueba, ya es común a civilizaciones que, aunque nunca se cruzaron, compartieron intuiciones espirituales similares. La guerra en este contexto no es solo un evento humano, sino una distorsión del orden sagrado que estas montañas, en su silencio ancestral, parecen recordar. 13. El rol del elegido. Inca, Mesías y Saoshyant. En las tres culturas, incaica, israelita y persa, existe la figura de un ser humano con destino divino, un elegido que guía, salva o renueva el mundo. En el mundo andino, el Sapa Inca era más que un gobernante. Era el hijo del sol, portador de la luz divina y mediador entre el pueblo y los dioses. Esta autoridad no era simbólica, sino profundamente teológica. Su sangre era sagrada, su palabra tenía poder ritual, y sus acciones influían sobre el equilibrio cósmico. En Israel, la figura del Mesías, el ungido, representa al rey escogido por Dios para restaurar el orden y cumplir las promesas divinas. Aunque en tiempos antiguos se relacionaba con líderes reales como David, con el tiempo tomó un carácter escatológico, un futuro salvador que traerá justicia y paz. Esta figura es central en el judaísmo y tuvo eco también en el cristianismo y el islam. En el zoroastrismo, el Saoshyant es el redentor final, nacido de la semilla de Zaratustra, quien aparecerá al final de los tiempos para derrotar el mal, resucitar a los muertos y restaurar la creación. Aunque menos conocido en Occidente, su papel es sorprendentemente similar al del Mesías y al Inca mítico fundador. Estas figuras, aunque distintas en contexto y doctrina, comparten la idea de una humanidad necesitada de salvación, guiada por un ser superior, a veces divino, a veces humano, que actúa como puente entre lo celestial y lo terrenal. En tiempos de crisis, estos arquetipos resurgen con fuerza, como esperanzas colectivas frente al caos. No es coincidencia que hoy, en medio de guerras y colapsos, vuelvan a invocarse líderes proféticos. ¿Será una búsqueda de sentido o un eco profundo de una verdad ancestral compartida? 14. El lenguaje de los astros, astrología y profecía. Para las culturas antiguas, el cielo no era solo un espacio vacío, sino un libro sagrado. Los incas observaban meticulosamente el movimiento de los astros. Sus templos y centros ceremoniales estaban alineados con solsticios, constelaciones y fenómenos celestes. La Vía Láctea era considerada el río celeste, y las constelaciones, oscuras,
como la llama o la serpiente, influían en las decisiones agrícolas y espirituales del imperio. En Israel, aunque el judaísmo tradicional prohíbe la astrología como práctica adivinatoria, Deuteronomio 18:10, existen textos como el Sefer Yetzirah, que exploran conexiones místicas entre el cielo y la creación. Además, las fiestas religiosas siguen un calendario lunar solar, y los profetas a menudo mencionan señales celestes como preludio de eventos divinos, eclipses, estrellas fugaces, oscuridad repentina. En la Persia antigua, la astrología fue una ciencia altamente desarrollada. Los magos persas, de donde proviene la palabra magia, eran astrólogos y sacerdotes zoroástricos que interpretaban el destino a través de los cielos. Se cree que influenciaron a los reyes magos mencionados en el Evangelio de Mateo, quienes siguen una estrella hasta Belén. La conexión entre cielo y destino fue una constante en estas culturas. Los astros hablaban no con palabras, sino con patrones, ciclos, sombras y luces. Leer el cielo era leer el alma del universo, y aunque hoy lo llamamos astronomía, para ellos era un lenguaje sagrado. Esta visión permite entender por qué muchas profecías ancestrales no se escribían en libros, sino en el firmamento. ¿Estamos aún atentos a ese lenguaje estelar o lo hemos silenciado con luces artificiales y ruido humano? 15. El enemigo cósmico. Caos, sombra y destrucción final. Todas las culturas estudiadas aquí concibieron un enemigo cósmico, una fuerza que no solo amenaza lo humano, sino el equilibrio mismo del universo. En la tradición incaica, esa fuerza se manifiesta en el desequilibrio con la Pachamama, sequías, guerras, hambrunas, fenómenos que surgen cuando el ser humano rompe su armonía con la tierra y el cosmos. Esta desarmonía era considerada señal de un fin de ciclo, una advertencia de los Apus, los espíritus tutelares de la montaña. En la escatología bíblica, el enemigo aparece bajo múltiples formas: Gog y Magog, fuerzas que atacan a Israel en una batalla final, según los libros de Ezequiel y el Apocalipsis. Estas figuras representan el caos, la rebelión total contra Dios, y su derrota marca el inicio de un nuevo mundo purificado. En el zoroastrismo, el enemigo es Angra Mainyu, Ahriman, el principio destructivo, opuesto a Ahura Mazda. Su conflicto con el bien es eterno, pero no equilibrado. Al final el bien prevalecerá. La batalla entre la luz y la oscuridad es tanto cósmica como interna. Cada alma decide qué fuerza alimenta. Estas visiones, aunque diferentes, comparten una narrativa inquietante. El universo no es neutral. Está en guerra, y esa guerra es espiritual. Las crisis actuales, conflictos, colapsos ecológicos, odios irreconciliables, pueden ser leídas como manifestaciones de esta lucha simbólica. No se trata de superstición, sino de una forma antigua de comprender la complejidad del mal. Quizás el verdadero enemigo no es otro pueblo, otra religión, otro país, sino la ceguera ante la sombra que todos llevamos dentro. ¿Y si el caos que vemos fuera el reflejo de nuestro propio desequilibrio? 16. El juicio, moral, justicia y destino final. El concepto de juicio final está profundamente arraigado en las tres culturas que abordamos. En el judaísmo, especialmente en los textos proféticos y en el Talmud, se anticipa un día en que todos los actos humanos serán juzgados por Dios. Este día del Señor aparece en Isaías, Amós y Joel y está cargado de imágenes de fuego, oscuridad y revelación. La justicia divina no es solo castigo, sino restauración del orden. En el zoroastrismo, el juicio es central en su escatología. Tras la aparición del Saoshyant, los muertos resucitarán y cruzarán el puente Chimbat. Aquellos que obraron con verdad pasarán al paraíso, los que no caerán al abismo. El fuego fundirá los metales de la tierra, y la humanidad será purificada por ese río ardiente. Aquí el juicio no es solo moral, sino cósmico. El universo mismo será purgado de maldad. En el pensamiento andino, el juicio es menos literal y más simbólico. No hay un tribunal divino, pero sí un juicio del tiempo.
si el ser humano rompe la reciprocidad con la naturaleza, Aini sufre las consecuencias en forma de catástrofes. La Pachamama no castiga por ira, sino como reacción al desequilibrio. La justicia es restaurativa, cíclica, no punitiva. Este tema nos invita a reflexionar. ¿De qué juicio hablamos hoy? ¿El de una bomba atómica cayendo sobre ciudades? ¿El del colapso ecológico provocado por siglos de desmesura? ¿O uno más íntimo, el juicio de la conciencia humana? Al final, las antiguas profecías no describen solo el fin del mundo, describen el fin de un orden injusto. Y eso tal vez ya ha comenzado. 17. El templo caído. Destrucción sagrada y renacimiento. La destrucción de templos ha marcado momentos cruciales en la historia espiritual de los pueblos. En el judaísmo, la caída del primer y segundo templo de Jerusalén, 586 a.C. y 70 d.C., no fue solo un desastre político, sino una herida espiritual profunda. El templo representaba la morada divina, el corazón del pueblo. Su pérdida dio origen a una espiritualidad más interior, pero también a una esperanza. La reconstrucción en tiempos mesiánicos. En Persia, aunque el zoroastrismo no tuvo un templo central como Jerusalén, sus templos del fuego fueron destruidos por invasiones y cambios religiosos. La quema de los altares sagrados, especialmente tras la llegada del Islam, fue interpretada por los fieles como una señal del debilitamiento del orden divino. Sin embargo, la llama interior siguió viva, y los rituales se mantuvieron en secreto o en exilio. En el mundo incaico, los templos como el Coricancha en Cusco fueron saqueados y profanados por los conquistadores. El oro del sol fue fundido, las llamas sagradas apagadas, pero en las montañas, los pueblos conservaron la memoria de sus apus. La religión no desapareció, se transformó. Los templos visibles cayeron, pero los invisibles siguieron latiendo en la tierra y en el corazón de la gente. Estas destrucciones, lejos de significar el fin, abrieron la puerta a un renacimiento. Cuando los templos caen, la fe migra al alma, al cuerpo, a la comunidad. Lo sagrado se vuelve portátil, íntimo, resistente. Hoy, en tiempos de guerras y colapsos, ¿qué templos estamos viendo caer? ¿La ciencia? ¿La política? ¿La razón? Y sobre todo, ¿qué nueva espiritualidad está esperando emerger entre las ruinas? 18. La palabra sagrada. Textos, quipus y revelaciones. En todas las culturas aquí comparadas, la palabra sagrada ocupó un lugar central, aunque se manifestara de formas muy distintas. En el judaísmo, la Torá fue dada por Dios a Moisés y se convirtió en el pilar de la vida religiosa, legal y moral. No solo se leía, se recitaba, se memorizaba, se cantaba. La palabra era poder divino hecho sonido y letra. En el zoroastrismo, los gatas, himnos atribuidos a Zaratustra, son considerados revelaciones divinas. Escritos en avéstico antiguo, contienen visiones sobre el bien, el mal, la justicia y la verdad. Eran recitados en rituales y han llegado hasta nosotros gracias a una tradición oral rigurosamente preservada. En el mundo andino, la palabra sagrada no era escrita con letras, sino tejida en cuerdas. Los quipus, aunque aún parcialmente enigmáticos, eran herramientas de registro que combinaban numeración, memoria y narrativa. Además, los amautas, sabios y maestros, transmitían conocimiento oralmente, en forma de relatos, mitos y cantos rituales. Para los incas, la palabra no necesitaba papel para ser eterna. Estas formas diversas de preservar y transmitir la revelación nos muestran que lo esencial no es el medio, sino el mensaje. El lenguaje humano ha sido vehículo del espíritu, canal del misterio y arma de transformación. Hoy, en un mundo saturado de palabras vacías, recordar el valor sagrado de la palabra es un acto de resistencia, porque cada cultura que la honró dejó algo que aún hoy nos habla. Y quizás, si sabemos escuchar, podamos oír no solo sus voces, sino las nuestras. 19. La guerra sagrada. Confrontaciones con propósito divino. La guerra,
en 1900 muchas culturas antiguas. No era solo una cuestión de poder o territorio, era un acto con dimensión espiritual, un conflicto que reflejaba luchas cósmicas entre el bien y el mal, entre el orden y el caos. En el mundo incaico, la guerra se justificaba como parte de un ciclo sagrado. Cuando un pueblo se resistía al orden solar, debía ser sometido para restablecer el equilibrio. El ejército incaico no avanzaba solo con armas, sino con rituales, ofrendas y augurios. En la Biblia hebrea, la guerra también tiene una dimensión divina. Desde la conquista de Canaán hasta las batallas contra enemigos como Asiria o Babilonia, se presenta a veces como mandato divino. El Arca de la Alianza acompañaba a los ejércitos, y profetas como Samuel o Isaías intervenían para anunciar victorias o advertencias. No se trataba de matar por ambición, sino de luchar por un propósito espiritual. En el pensamiento persa, el conflicto eterno entre Ahura Mazda y Angra Mainyu implicaba que toda acción humana era parte de esa lucha. Así, los soldados persas veían su causa como una defensa del orden cósmico contra la mentira y la corrupción. La guerra, aunque trágica, podía ser necesaria para preservar la verdad. Estas visiones no justifican la violencia, pero explican cómo culturas espirituales pudieron concebir el combate como parte de un destino superior. Hoy, cuando líderes invocan textos sagrados para legitimar conflictos, estas raíces históricas cobran nueva relevancia. ¿Seguimos viendo la guerra como castigo o redención? ¿O estamos repitiendo antiguos errores bajo nuevas banderas? 20. Los ciclos del colapso. Repeticiones históricas y advertencias. Las civilizaciones no caen de un día para otro. Su colapso suele ser precedido por señales: desigualdad, corrupción, pérdida de valores sagrados, crisis ecológicas. En el mundo andino, se creía que el desorden social causaba desequilibrios naturales. Si el Inca dejaba de cumplir su rol espiritual, el sol se ofendía y las cosechas fallaban. Las crónicas mencionan que antes de la llegada de los españoles, hubo señales en el cielo, desórdenes sociales y sueños proféticos sobre la ruina del imperio. En Israel, los profetas bíblicos, Jeremías, Ezequiel, Isaías, advirtieron durante años sobre la inminente caída de Jerusalén por culpa de la injusticia, la idolatría y la corrupción. Sus palabras no fueron escuchadas. Cuando Nabucodonosor destruyó el templo, muchos lo interpretaron como castigo divino. En Persia, los textos zoroástricos también hablan de decadencia, el deterioro moral como señal del fin de una era. Cuando el fuego sagrado deja de ser alimentado, cuando los ritos se olvidan, la oscuridad avanza. Esta visión simbólica y espiritual parece repetirse en la historia. Hoy vivimos una época de tensiones similares: crisis climáticas, guerras, desinformación, pérdida de conexión con lo sagrado. Las civilizaciones actuales, tecnológicas, globalizadas, aceleradas, también pueden colapsar si ignoran las señales. Este tema no pretende ser fatalista, sino recordatorio. Las profecías del pasado, lejos de ser supersticiones, eran advertencias sobre la fragilidad del equilibrio humano. ¿Estamos escuchando? ¿O como en otros tiempos ignoramos a los profetas mientras el mundo tiembla? 21. El silencio de los dioses. Cuando lo sagrado se retira, una constante inquietante en las tradiciones que aquí analizamos es el momento en que lo divino deja de hablar. En la Biblia, tras la destrucción del templo, se describe una época de silencio profético, donde Dios ya no se comunica como antes. El pueblo confundido busca señales en vano. Esta ausencia se convierte en prueba espiritual, en llamada a la introspección y a la memoria. En el mundo andino, la llegada de los españoles fue interpretada por algunos como el retiro del sol. El Dios ya no hablaba, los rituales eran prohibidos, los templos derribados. Algunos cronistas registran que los sacerdotes lloraban no solo por la invasión, sino porque sentían que los dioses se habían callado. La oscuridad no era solo política, sino también espiritual. En el zoroastrismo, se teme al tiempo del silencio, una era en la que el mundo se llena de falsedad
y la verdad se oculta. Es una etapa previa a la llegada del Saoshyant, el Liosintosin Redentor. En este tiempo la humanidad debe actuar sin guía divina visible, solo con la conciencia. ¿Vivimos hoy un tiempo de silencio sagrado? ¿O hemos dejado de escuchar? Cuando todo se vuelve ruido, redes, guerra, caos, velocidad, el lenguaje de lo divino se vuelve casi imperceptible. Tal vez el silencio no sea ausencia, sino espera. Tal vez los dioses, o lo que ellos representan, nos observan en silencio, esperando que recordemos lo que alguna vez supimos. 22. Los animales sagrados, puentes entre mundos. En muchas culturas antiguas, los animales no eran solo seres vivos, sino símbolos de conexión entre lo humano y lo divino. En el mundo incaico, ciertos animales eran considerados sagrados. El cóndor, el puma y la serpiente formaban la trilogía cósmica que representaba el cielo, Hanan Pacha, la tierra, Kai Pacha, y el inframundo, Ukhu Pacha. Estos no eran simples íconos. Sus comportamientos, hábitats y características eran interpretados como enseñanzas espirituales. El cóndor, por ejemplo, era visto como mensajero entre los dioses y los humanos. En la tradición hebrea, aunque había una estricta regulación sobre los animales considerados puros e impuros, Levítico 11, también existía un fuerte simbolismo animal. El cordero era figura de inocencia y sacrificio, el león de poder y realeza, como en la imagen del león de Judá, y la serpiente, ambigua entre sabiduría y traición. En Persia, el zoroastrismo atribuía cualidades espirituales a varios animales. El perro era considerado guardián del alma en tránsito. El toro era símbolo de fuerza primordial, y su sacrificio mítico dio origen al ciclo de la vida según algunos textos avésticos. Estos animales no eran adorados como dioses, pero sí respetados como manifestaciones simbólicas de verdades cósmicas. Su presencia en mitos y rituales revela una profunda percepción de interconexión. Lo espiritual no estaba separado de la naturaleza, sino tejido en ella. Hoy, cuando el vínculo con los animales se ha reducido a lo económico o lo decorativo, estas antiguas visiones nos recuerdan que la espiritualidad también se expresa en la relación con el mundo viviente. ¿Y si escuchar al cóndor, al león o al perro fuera también escuchar un mensaje perdido? 23. El regreso. Del héroe, mito, renovación y liderazgo. Una figura que reaparece en múltiples mitologías es la del héroe que retorna. En los Andes se esperaba el regreso del Incarri, un inca decapitado por los conquistadores cuya cabeza fue enterrada en Cusco. Según el mito, su cuerpo se está regenerando en la tierra y cuando esté completo, regresará para restaurar el orden andino. Esta leyenda ha perdurado hasta hoy en zonas rurales del Perú y representa no solo una esperanza, sino una resistencia espiritual al olvido. En el judaísmo, el retorno del Mesías no es solo escatológico, sino restaurador. Traerá justicia, reconstruirá el templo y reunificará al pueblo. En contextos modernos, esta figura ha sido invocada en momentos de crisis nacional o espiritual. En el zoroastrismo, el Saoshyant no solo vendrá una vez, sino que es el último de una serie de redentores que aparecen en distintos ciclos históricos. Su llegada implica renovación universal, resurrección de los muertos y juicio definitivo. El héroe que regresa no es el mismo que se fue. Ha pasado por la muerte, la descomposición o el exilio. Vuelve con sabiduría, con fuerza transformadora, con una misión. En tiempos de colapso, esta figura es esencial. Encarna la esperanza, la memoria y el nuevo comienzo. Hoy, esta narrativa resuena en muchos discursos políticos, religiosos y culturales. Pero la pregunta es, ¿estamos esperando a un Salvador externo o a despertar al héroe interior que habita en cada uno? 24. El poder de los símbolos. Puentes entre mundos invisibles. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos visto cómo símbolos como el sol, el fuego, la montaña, el templo y los animales han estructurado las religiones y cosmovisiones de tres culturas distantes. Pero, ¿por qué los símbolos tienen tanto poder?
no son solo imágenes, son llaves, puentes entre lo visible y lo invisible, instrumentos que condensan miles de años de intuición espiritual en una forma comprensible. En el mundo andino, los chacana, cruz andina, los quipus, las ofrendas y los tejidos eran cargados de sentido. Nada era arbitrario. Un color, una forma o una posición podía representar un principio cósmico. En Israel, el arca, los querubines, el candelabro de 7 brazos, el shofar, todos objetos sagrados que conectaban al pueblo con su Dios. En Persia, el Farabahar, símbolo del alma y de la divinidad zoroástrica, representa la libertad de elegir el bien. Su iconografía, que ha sobrevivido milenios, aún aparece en edificios y rituales de la diáspora zoroástrica. Los símbolos no tienen poder por sí mismos, sino por lo que despiertan en la mente y en el corazón humano. Por eso, cuando se destruyen templos, se queman libros o se prohíben rituales, lo que realmente se intenta apagar es la capacidad de las personas de imaginar lo divino. Tal vez hoy, en medio del ruido, necesitamos recuperar el poder de los símbolos, no para volver al pasado, sino para recordar lo que realmente somos, seres en busca de sentido, que desde siempre han hablado con el universo a través de formas, luces y silencios. 25. El oro y la luz. Riqueza espiritual versus material. En 1900, el mundo andino, el oro no era simplemente un metal precioso, era el sudor del sol. Para los incas, su valor era espiritual, no económico. Las láminas doradas del coricancha, los ornamentos de los sacerdotes y los objetos rituales no se acumulaban por codicia, sino por devoción. El oro reflejaba la luz divina. Su posesión implicaba responsabilidad, no poder. Cuando llegaron los conquistadores españoles, no entendieron esto. Para ellos, el oro significaba riqueza, comercio, imperio. Lo que los incas ofrecían como don sagrado, los invasores lo fundieron para financiar guerras en Europa. Este choque entre espiritualidad y avaricia dejó cicatrices no solo en el suelo, sino en el alma del continente. En la tradición bíblica, el oro también aparece como símbolo ambivalente. El arca de la alianza estaba recubierta en oro, pero la idolatría del becerro de oro fue castigada duramente. El oro puede adornar lo sagrado o convertirse en su caricatura. Es una prueba moral. ¿Adoras al símbolo o a lo que representa? En Persia, los templos del fuego y las coronas reales también usaban el oro, pero con sentido simbólico. El brillo del metal recordaba la luz de Ahura Mazda. Su función era representar la claridad, la verdad, la pureza. Hoy vivimos en un mundo donde el oro, y todo lo que simboliza, domina las decisiones humanas. Poder, ganancia, control. Pero las antiguas culturas nos advierten: cuando el oro deja de ser luz, se convierte en sombra. ¿Será posible recuperar el sentido espiritual de la riqueza? ¿O estamos condenados a repetir la historia, confundiendo brillo con sabiduría? 26. La danza del fin. Ritual, catarsis y renacimiento. El fin del mundo, o el fin de una era, no siempre fue temido como tragedia. En muchas culturas era también una oportunidad, un momento de catarsis, de limpieza profunda, de renacimiento. Y este proceso casi siempre iba acompañado de rituales colectivos, danzas, cantos, fuego y silencio. En el mundo andino, el Inti Raymi no solo celebraba el regreso del sol, sino también el cierre de un ciclo. Era una forma de ordenar el caos, de recordar a los ancestros y de reequilibrar la energía del mundo. La danza, el sacrificio, la comunión con la naturaleza eran formas de enfrentar el cambio, no de resistirlo. En Israel, las fiestas como Yom Kippur o el Shabbat Shemitah tienen ese componente de restauración. El perdón, el descanso de la tierra, la renovación de la relación con Dios son actos que implican reconocer que todo tiene un tiempo y que después del fin viene un nuevo comienzo. En Persia, las celebraciones como el Nowruz, el Año Nuevo Persa, conllevaban limpieza de casas, encendido de fuegos y rituales de renovación. Era una danza simbólica frente al cambio cósmico,
un gesto de alineamiento con las fuerzas del universo. En todas estas tradiciones, el fin no era ruina definitiva, sino pausa sagrada, una interrupción que permite volver a empezar. Hoy, en medio de tanta prisa, tal vez debamos reaprender esa sabiduría. Podemos danzar también nosotros frente al caos, no para ignorarlo, sino para transformarlo. Hay rituales modernos que nos permitan cerrar ciclos con dignidad y abrir otros con esperanza. 27. El eco del tiempo, memoria ancestral y presente continuo. El tiempo no es una línea recta. Para muchas culturas es un eco, una espiral, una memoria que regresa una y otra vez con diferentes máscaras. Esta idea no es solo poética, es filosófica, espiritual y profundamente política. Los incas hablaban del ñaupa, el pasado que está delante porque es visible, y del quipa, el futuro que está detrás porque aún no se ve. Esta inversión de la lógica occidental desafía nuestras ideas de progreso. Para ellos el pasado guía, ilumina, enseña. El futuro es incierto, pero depende de la relación con lo ya vivido. En el judaísmo, el recuerdo es mandato divino. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Recuerda el Shabbat. Recuerda lo que Amalek te hizo. No se trata de nostalgia, sino de ética. Recordar es un acto político, un camino hacia la justicia. Olvidar, en cambio, es volverse cómplice del mal. En la tradición persa, los relatos de los reyes justos y de los sabios ancestrales eran transmitidos no solo como historia, sino como modelos de conducta. El tiempo no borraba, enseñaba. El Diz, Avesta y las leyendas del Shahnameh están impregnadas de esta sabiduría. Hoy vivimos en una era de amnesia. Olvidamos rápido, consumimos información sin digerirla, pasamos de una crisis a otra sin reflexión. Pero el eco del tiempo sigue allí, llamándonos, tal vez no como profecía, sino como advertencia. ¿Podremos volver a escuchar? ¿O el pasado seguirá gritando en vano desde las ruinas, esperando que alguien lo recuerde con el corazón abierto? 28. El lenguaje del silencio. Lo que las ruinas aún nos dicen. Las ruinas no son solo piedras viejas, son ecos detenidos en el tiempo. Son templos sin voz que aún susurran al viajero atento. En el mundo andino, las construcciones como Machu Picchu, Sacsayhuamán o Tipón no se diseñaron solo para habitar. Eran mapas cósmicos, instrumentos de conexión con el universo. Cada muro, cada ángulo, cada canal tenía un propósito ritual y simbólico. En Jerusalén, el muro occidental, único vestigio visible del segundo templo, se ha convertido en un espacio de oración y lamento. Sus piedras, tocadas por millones de manos, han absorbido siglos de súplicas. Allí, el silencio no es vacío, es clamor no dicho. En Persia, los restos de Persépolis siguen en pie a pesar de haber sido incendiada por Alejandro Magno. Las inscripciones en piedra, los relieves de procesiones eternas, son un testimonio silencioso de una civilización que creyó en el orden, la verdad y el equilibrio cósmico. Las ruinas no piden ser reconstruidas, piden ser escuchadas. Nos recuerdan lo que fue, lo que perdimos y lo que aún podríamos recuperar. Son espejo y advertencia. No hablan en voz alta. Lo hacen con el viento, la sombra y el polvo. En una época que teme al silencio, detenerse ante una ruina puede ser un acto subversivo. Y si las respuestas que buscamos están ahí, en esas piedras olvidadas que aún guardan la forma del alma humana. 29. El despertar del espíritu. Señales desde lo profundo. A veces lo espiritual no llega con rayos o trompetas. Llega como un susurro, como un sueño extraño, como una inquietud que no se va. En muchas culturas se habla de momentos de despertar, cuando el alma individual o colectiva recuerda su propósito. No es un evento masivo, sino una serie de llamados interiores, de señales sutiles que aparecen cuando el mundo exterior se vuelve insostenible. En el mundo andino, el despertar espiritual ocurre cuando se restablece el Aini, el equilibrio con
la Tierra, la comunidad y el cosmos. Es una vuelta a lo esencial, el retorno al respeto por la vida. Este despertar no se impone, se contagia como una llama que pasa de mano en mano. En Israel, el despertar es teshuvá, retorno, un volver al origen divino. No es castigo, sino redención. No es miedo, sino reconocimiento. En los textos proféticos, Dios no busca destrucción, sino transformación del corazón. En Persia, el despertar espiritual está vinculado al conocimiento de uno mismo como parte de la batalla entre el bien y el mal. Quien elige el bien, aún en soledad, participa en la victoria final. Cada alma despierta es una trinchera ganada. Hoy, mientras los sistemas colapsan y las certezas se derrumban, tal vez esté ocurriendo algo más profundo. Un despertar silencioso, masivo, invisible para las cámaras, pero potente como un volcán, dormido. ¿Y si la verdadera revolución no está afuera sino dentro? ¿Y si el espíritu estuviera regresando? 30. La sombra de lo no dicho, lo que evitamos mirar. En cada historia hay vacíos, en cada cultura tabúes. Lo que no se dice, lo que se calla, lo que se teme nombrar, también forma parte del alma colectiva. En los Andes, los relatos sobre traiciones internas, pactos rotos o líderes caídos fueron muchas veces ocultados o transformados en mitos. La historia oficial omitió los errores, las divisiones, los colapsos provocados desde adentro. En Israel, los textos bíblicos no esconden la autocrítica. Hay denuncias de injusticia, corrupción de los reyes, traición de los profetas. Pero en muchas épocas, ciertas lecturas fueron silenciadas, desviadas hacia la idealización o la condena al otro. En Persia, con la llegada del Islam, muchas partes del zoroastrismo fueron suprimidas, destruidas o marginalizadas. La historia de cómo se apagó el fuego sagrado no siempre fue contada con todas sus voces. La sombra cubrió no solo templos, sino conciencias. Hoy, cada nación, cada religión, cada grupo humano arrastra también una sombra. Lo que no quiso ver, lo que negó, lo que aún duele. En tiempos de guerra, esa sombra se proyecta con más fuerza, justificando horrores en nombre de verdades parciales. Este tema no busca juzgar, sino invitar a mirar de frente, porque solo al reconocer la sombra podemos integrarla, y solo al integrarla podemos sanar. ¿Estamos listos para escuchar lo que no hemos querido oír? ¿O seguiremos viviendo bajo la sombra de lo no dicho? 31. La mirada del otro. Enemigos, espejos y revelaciones. A lo largo de la historia, los conflictos más profundos no han surgido solo por diferencias materiales, sino por la incapacidad de ver al otro como humano. En el relato bíblico, los enemigos de Israel, Egipto, Babilonia, Asiria, eran también instrumentos del juicio divino. No eran simples villanos, sino espejos del pecado propio. El enemigo revela lo que uno mismo no quiere aceptar. En el mundo andino, los pueblos conquistados por los incas a veces eran vistos como rebeldes a la armonía solar, pero en otras versiones se les respetaba, integraba o se aprendía de ellos. La guerra no siempre era aniquilación. Podía ser también encuentro, aunque doloroso. En Persia, los textos zoroástricos hablan del dualismo entre el bien y el mal, pero también enseñan que cada ser humano alberga ambos principios. El verdadero combate no es con el otro, sino con la elección propia. Incluso el enemigo tiene dentro de sí la chispa de la verdad. Hoy, en un mundo polarizado, donde Israel e Irán aparecen como enemigos irreconciliables, estas tradiciones invitan a una mirada más compleja. ¿Y si el enemigo no fuera solo amenaza, sino espejo? ¿Y si al comprender al otro comenzamos a entendernos a nosotros mismos? La guerra espiritual comienza por mirar al otro sin miedo, sin idealización, pero también sin odio. Solo así se desactiva el ciclo eterno de destrucción. 32. La herencia del fuego. ¿Qué queda cuando todo arde? Cuando el templo arde, cuando la tierra tiembla, cuando los muros caen, ¿qué queda? Esta pregunta ha atravesado civilizaciones enteras. Los incas vieron su imperio colapsar en cuestión de años. Los israelitas perdieron su ciudad sagrada.
Los persas vieron su religión arrinconada y sus altares destruidos, y sin embargo, algo sobrevivió. Una llama, una palabra, un símbolo, una melodía, algo pequeño, casi invisible, que cruzó los siglos. Porque lo esencial no puede ser conquistado, solo olvidado. En cada cultura hubo guardianes del fuego, sabios, ancianas, poetas, campesinos. No llevaban coronas ni armaduras, pero mantuvieron viva la memoria. Enseñaron a los hijos, escondieron quipus, copiaron textos en secreto, cantaron en la oscuridad. Hoy, el fuego está amenazado no solo por ejércitos, sino por el olvido, la indiferencia, el ruido. Pero también hoy nuevos guardianes despiertan. Gente común que busca sentido, que lee, que pregunta, que se atreve a sentir. No todo está perdido. La llama aún arde, y si la cuidamos juntos, puede iluminar de nuevo el camino. 33. Una guerra anunciada. Entre la profecía y la elección, llegamos al final de este viaje. ¿Existe realmente una guerra anunciada entre incas, Israel y Persia? ¿Las antiguas profecías predijeron este choque? La respuesta es más compleja que un sí o un no. No hay textos que lo declaren literalmente, pero hay símbolos, intuiciones, advertencias que parecen repetirse con inquietante familiaridad. El sol, la justicia, la destrucción, el juicio, la esperanza. Todas esas imágenes circulan entre los Andes, el Levante y el antiguo Irán. Y hoy, cuando Israel e Irán se enfrentan en un clima cargado de tensión religiosa y apocalíptica, los ecos del pasado resuenan como si buscaran ser escuchados. Pero aquí es donde todo cambia. El destino no está escrito. Las profecías no son condenas, son espejos, advertencias, preguntas. Cada generación elige si repite el ciclo o si lo transforma. Este documental no ofrece certezas, pero sí una invitación. Mirar el mundo no solo con ojos de miedo o poder, sino con ojos de sabiduría ancestral. Escuchar las voces del pasado, no para idolatrarlas, sino para aprender. Y tal vez al hacerlo evitar la próxima gran guerra, porque si todo esto fue anunciado, también puede ser evitado. En este recorrido a través del tiempo, la tierra y el espíritu, hemos visto cómo tres culturas separadas por océanos, los incas, los israelitas y los persas, compartieron intuiciones poderosas sobre el orden del universo, la justicia divina, el fin de los tiempos y la posibilidad de renacer. No se conocieron, pero soñaron sueños parecidos. Miraron al sol como faro, al fuego como verdad, a la montaña como puente. Escucharon la voz del cosmos y la tradujeron en mitos, rituales y símbolos que siglos después aún arden en nuestra memoria. Hoy, en un mundo cada vez más dividido, sus enseñanzas resuenan como advertencia y como oportunidad. Las guerras no comienzan con armas, sino con olvidos. Las profecías no anuncian destinos fijos, sino decisiones colectivas. El enemigo no siempre está afuera, a veces vive en nuestra incapacidad de recordar, de escuchar, de ver al otro como parte del mismo misterio. ¿Estamos condenados a repetir el ciclo? ¿O tenemos aún la posibilidad de romperlo, de renacer, de escribir otra historia? Este no es solo un documental, es una pregunta abierta, un llamado a la conciencia, un susurro de los ancestros y también una chispa que espera encenderse. Si este viaje tocó algo en ti, suscríbete, comparte este mensaje y únete a quienes aún creen que la historia puede cambiar. Si aprendemos a mirar el pasado con el corazón despierto, porque quizá lo que los